Perú. Vamos a señalar algunos aspectos fundamentales dentro de esta producción literaria en el caso peruano, ¿no? Vamos a hacer una visión panorámica de lo que es la literatura en el Perú. Y luego de realizar esta visión panorámica de la literatura peruana, vamos a hablar sobre la literatura colonial, ¿no? Algunas características de las crónicas y la obra Ollantay. Así que comenzamos. ¿Qué tal, Maricelo? Buen día. Bien, empezamos entonces. Cuando hablamos de las corrientes literarias en el Perú, hay que tener en cuenta algo muy interesante. La literatura peruana tiene tres grandes etapas, ¿ya? ¿Qué tal, Steven? Buen día. Tenemos, por ejemplo, la etapa prehispánica, antes de la llegada de los españoles, ¿no? La etapa colonial y la etapa republicana. En la etapa prehispánica vamos a encontrar una literatura originaria, colectiva, cosmogónica y oral. Es una literatura donde no hay participación extranjera, no hay elementos europeos, ¿no? Con la llegada de los españoles se desarrolla esta gran etapa, la etapa colonial. Aquí vamos a encontrar una marcada interrelación conflictiva entre la herencia cultural andina y la occidental. ¿Qué tal, Benny? Buen día. Y en la etapa republicana, cuando ya se instaura, ¿no? Se logra la independencia, se instaura la república, vamos a encontrar una literatura donde se plasme elementos como, por ejemplo, la transculturación, el sincretismo, el sentido de la heterogeneidad dentro de esta producción. La literatura republicana comprende desde el costumbrismo, ¿ya? Hasta nuestros tiempos, ¿no? Entonces recuerda, ¿no? Lo que vamos a desarrollar ahora. ¿Qué tal, Ariana? Buen día. Vamos a mencionar entonces, ¿no? Desde la época prehispánica hasta la actualidad, ¿no? Todas las corrientes literarias que se desarrollan en nuestro país. Recuerda que ya hemos hablado sobre literatura europea, ¿no? Hemos mencionado algunos aspectos fundamentales de la literatura española y también habíamos señalado las corrientes literarias en Hispanoamérica, ¿no? Teniendo en cuenta ya toda esta visión, ¿no? Europea, como también una visión global de lo que surge en Hispanoamérica, ahora vamos a señalar la literatura peruana. A ver, primero, la literatura prehispánica, luego ya vamos a la colonia. En la literatura prehispánica vamos a encontrar estas características, ¿no? ¿Qué tal, Alison? Buen día, Ariana, buen día, Mari. La literatura prehispánica es anónima. No tiene un autor en particular, es una expresión de todo un pueblo, por eso que vamos a encontrar esta literatura de forma anónima. Es colectiva, representa la cosmovisión de toda una civilización. Además es panteísta, dice, estrecha relación con la naturaleza como un todo, ¿no? Va a predominar temas agrícolas. La transmisión es oral, recuerda que no hay escritura. Está narrada de una generación a la otra, ¿no? Es politeísta, creía, dice, en una diversidad de dioses. Esas son las características que se van a encontrar dentro de esta producción literaria. La literatura oficial estaba encargada a los amautas o profesores y a los quipucamayok o bibliotecarios. Quiere decir que dentro de la literatura prehispánica encontramos tanto literatura oficial como literatura popular.
En la literatura oficial están los amautas, ¿no? En la literatura popular, que es lo que nos interesa en este instante, va a estar presente los arabicus, ¿ya? Los arabicus son los poetas populares. Ahora, recuerden, en el caso de los arabicus, ¿ya? Vamos a encontrar la presencia del jarawi, ¿ya? El jarawi es una composición popular, sentimental. Ese es el jarawi, ¿no? Una composición sentimental, popular. Que luego vamos a encontrar en el Yarabí de Melgar. Entonces, el Jarawi va a ser el antecedente al Yarabí de Melgar. Recuerda eso, ¿ya? Entonces, el Jarawi es una composición popular, ¿no? Sentimental, y tiene, recuerda, eh, o está vinculado más adelante a la etapa de la emancipación con el Yarabí de Melgar porque se considera un antecedente, ¿no? Otro punto también importante dentro de la literatura prehispánica es que, recuerda, no hay influencia extranjera, ¿no? ¿Ya? Dentro de esta literatura prehispánica es autóctona, es autónoma, ¿no? Y luego tendremos ya esta noción de ruptura con la literatura prehispánica con la llegada de los españoles, ¿no? Y ahí empezará la literatura colonial. La literatura colonial van a tener algunas características muy representativas, ¿no? Aparece en este contexto del siglo XVI, XVII y XVIII, ¿no? La literatura colonial va a tener algunos elementos que se van a incorporar dentro de nuestro país. Por ejemplo, si en España se está viviendo una visión renacentista, en nuestra literatura va a tener también esa influencia del Renacimiento. En este contexto vamos a encontrar, por ejemplo, la aparición de las crónicas. Ahora, las crónicas, recuerda que no van a nacer en nuestro continente, ¿no? ¿Ya? Las crónicas literarias van a estar presentes dentro de esta manifestación. Van a encontrarse cronistas españoles, cronistas indígenas, cronistas mestizos, ¿no? Obviamente que los primeros cronistas van a ser los españoles, ¿ya? Van a destacar cronistas como el Inca Garcilaso de la Vega, un cronista mestizo, con su obra Los Comentarios Reales, y Guamampú Manayala, cronista indígena, con Nueva Crónica y Buen Gobierno.
También vamos a encontrar en la literatura colonial una influencia del teatro barroco español, y esto va a estar dentro del teatro quechua, ¿no? Hay una obra que destaca dentro de esta influencia del teatro, que sería el Ollantay. Y también en la etapa colonial vamos a encontrar influencia neoclásica. Entonces ahí te das cuenta que todo lo que está sucediendo en España, Renacimiento, Barroco, Neoclasicismo, repercute también en sus colonias. Y en ese caso, en la colonia peruana también se desarrolla esa influencia. Bien, recuerda que la literatura colonial lo vamos a desarrollar finalizando todo este desarrollo de la literatura, ¿no? Así que después de la colonia vamos a encontrar un momento de crisis. La emancipación va a aparecer en este contexto de crisis de la colonia, donde se está buscando liberarse del yugo español. Por eso que los autores de la emancipación van a enfrentarse a España, y su literatura al inicio tiene que ser de forma clandestina, ¿no? No van a tener el uso de autores todavía firmando, sino con seudónimos o de forma anónima. Se va a difundir en la prensa, y la emancipación tiene una influencia neoclásica. Los autores de la emancipación han leído a los autores clásicos grecolatinos, ¿no? Van a tener una temática política, porque recuerda que se están enfrentando a poder español, homenajes patrióticos, paisaje americano, la temática del indio, van a ser algunos elementos que se mostrarán en la emancipación. Recuerda, la emancipación es un periodo de transición, es una, es un periodo donde se observa la crisis del sistema colonial y se busca la libertad. Aquí en este periodo va a destacar Mariano Melgar. Y recuerda que Mariano Melgar tiene el Yarabí, ¿no? Una de sus obras más representativas. Recuerda que Mariano Melgar es considerado precursor del romanticismo en el Perú. Precursor del romanticismo en el Perú. Mariano Melgar, su musa que inspira muchas de sus obras es Silvia. Y el Yarabí recuerda que tiene un antecedente, el Jarawi, ¿no? De la literatura prehispánica. ¿Ya? El Yarabí es considerado un poema mestizo, ¿no? Porque une elementos andinos con elementos españoles. Bien, se logra por tanto la independencia y aparece la etapa de la República. Y en la etapa de la República se desarrolla, al inicio de la República, el costumbrismo. Ahora, en el caso del costumbrismo, su mismo nombre lo dice, ¿no? Se presenta o representan costumbres, pero ¿qué tipo de costumbres? Costumbres de la ciudad, costumbres citadinas. No se representa costumbres de la provincia, sino de la ciudad, ¿ya? Tiene un tono realista. El costumbrismo aparece en el primer militarismo, al inicio de la República, ¿no? Donde tanto la clase alta como la clase media se van a enfrentar, ¿no? La clase alta está en decadencia y la clase media está en ascenso, ¿ya? Hay un tono realista, se muestra los elementos de la realidad en la literatura, se utiliza la sátira, ¿no? Este sentido jocoso, gracioso, burlesco, ¿no? Van a tener una actitud moralizante, ¿no? Y en el costumbrismo vamos a encontrar dos vertientes: el criollismo, que va a ser la vertiente que le da mayor importancia a los elementos populares, y el anticriollismo, que es un rechazo a lo popular. El criollismo está representado por Manuel Asensio Segura, considerado padre del teatro peruano, y su obra Ñacatita. Mientras que el anticriollismo está representado por Felipe Pardo y Aliaga.
su obra Frutos de la Educación, y también tiene un artículo muy conocido que se llama, el artículo se llama Un viaje. Este artículo tiene como personaje al niño Goyito, ¿no? El niño Goyito que va a tener que viajar a Chile, ¿no? Por una serie de cartas que le han enviado, ¿no? En realidad es un anciano, ¿no? Pero lo llaman desde que nació niño Goyito, ¿no? Don Gregorio, ¿no? Llamado así, el niño Goyito. Bien, entonces ahí tenemos en el costumbrismo dos vertientes. El criollismo, Manuel Asensio Segura, y el anticriollismo, Felipe Pardo y Aliaga. Luego de la época costumbrista aparecerá el romanticismo en el Perú, en el contexto del gobierno de Ramón Castilla. Se desarrolla entonces en los años 40, 50, 60, ¿no? Y 70, ¿no? El romanticismo se desarrolla entonces entre el gobierno de Ramón Castilla hasta la Guerra del Pacífico. Cuando se desarrolla la guerra, se acaba ya esta visión, este pensamiento romántico. El romanticismo va a ser una etapa tardía, a diferencia de otros países hispanoamericanos que ya han vivido su visión romántica, lo mismo la clase pasada, ¿no? Va a tener una visión intimista, se va a imitar el modelo español, por eso que el romanticismo va a carecer de originalidad, cosa que va a ser criticada más adelante por los autores realistas, ¿no? Vamos a encontrar un gusto por los elementos populares, un gusto por los elementos históricos. En el romanticismo destaca tanto la poesía, el teatro, como el género épico, ¿no? En el caso de la poesía, por ejemplo, tenemos a Carlos Augusto Salaverry con Albores y Destellos, o de pronto Cartas a un ángel, ¿no? Que es otra obra también de este autor. Y en el caso del género épico, las tradiciones peruanas de Ricardo Palma. Recuerda que Ricardo Palma es llamado el bibliotecario mendigo. Bien, teniendo en cuenta esto, hasta aquí estamos mencionando entonces dos momentos dentro de la literatura republicana, el costumbrismo y ahora el romanticismo. Hasta aquí, a ver, ¿alguna pregunta, alguna duda? Hasta este instante, hasta este momento. Recuerda que estamos viendo una visión panorámica de todo lo que es la literatura peruana, ¿no? ¿Ya? Obviamente que más adelante vamos a tratar, ¿no? Estas producciones literarias, estos momentos. Más adelante vamos a tener ya una clase, por ejemplo, de etapa colonial e inicio de la República, ¿no? El realismo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es bueno que tengan en cuenta toda esta visión panorámica, ¿no? Para que con las clases anteriores que hemos mencionado ya puedas conocer una noción de lo que es la literatura en todo el mundo, ¿no? A ver, por acá, Ariela nos me pregunta, ya, el anticriollismo, ok. En el costumbrismo vamos a encontrar dos vertientes. Una vertiente es el criollismo, que le da mayor importancia a los elementos populares. Los criollistas provenían de la clase media y representaban la clase media y la clase baja. Ahora, el anticriollismo va a rechazar los elementos populares, porque los anticriollistas provienen de la clase alta y por tanto ellos van a menospreciar y discriminar o rechazar todo elemento popular dentro de la literatura, ¿no?
y además van a cuestionar y criticar los elementos morales dentro de su visión. Entonces, para los autores anticriollistas, los elementos populares son inmorales, ¿no? Y por eso que a través de la sátira se burlan, menosprecian algunos elementos populares. Entonces, el anticriollismo está vinculado a la clase alta, el criollismo a la clase media y clase baja. El anticriollismo utiliza un lenguaje culto, refinado, el criollismo utiliza un lenguaje popular con refranes, dichos populares, entre otras cosas. Entonces, en el anticriollismo está presente Felipe Pardo y Aliaga, y su obra es Frutos de la Educación, ¿no? Su obra más destacada. Con esa obra se inicia el costumbrismo en el Perú. Frutos de la Educación satiriza, ¿no?, el baile de la zamacueca, que era un elemento, un baile popular, ¿no? Ese es el anticriollismo, entonces. Anticriollismo, lenguaje culto, ¿no?, refinado, crítica a la noción popular. Muy bien. Habíamos señalado entonces que el romanticismo comprendía desde el contexto del gobierno de Ramón Castilla hasta la Guerra del Pacífico. Luego del romanticismo se desarrolla el realismo. En el caso del realismo se va a desarrollar en este contexto de la reconstrucción nacional, ¿no? Hemos perdido la guerra, estamos en crisis y producto de esta crisis aparecerá un conjunto de autores que buscarán reconstruir a la nación. Por eso que va a haber un rechazo del tono intimista, o sea, un rechazo a la visión romántica, hay una visión objetiva de la realidad, hay un nacionalismo agresivo, ¿no? Se rechaza los elementos españoles, hay una visión anti-hispana, hay un rechazo a Chile, ¿no?, a una visión anti-chilena, se reivindica la figura del indio, ¿ya? Y recuerda que estamos en un contexto donde hemos perdido la guerra contra Chile y por lo tanto hay un sentido de revanchismo, ¿no? La reivindicación del indio se va a dar, pero de forma paternalista. Por eso que los autores, tanto Clorinda Mato de Turner como González Prada, van a ser considerados precursores del indigenismo, ¿ya? Clorinda Mato de Turner tiene su obra Ave sin nido, ¿no?, que muestra una denuncia eh, sobre la explotación del indio. González Prada tiene un conjunto de obras como Páginas Libres, Horas de Lucha, ¿no? Eh, Discurso en el Politeama. Bueno, Clorinda Mato de Turner, aparte de Abecenio, también tiene otras obras, ¿no? Herencia, entre otras, ¿no? Entonces son los autores más destacados dentro del realismo. Luego del realismo se va a desarrollar la etapa del modernismo. Y ustedes bien saben que el modernismo es una manifestación que nace en nuestro continente. El modernismo, recuerda que en el caso peruano va a ser una etapa tardía, ¿no? Y tiene las mismas características de la visión modernista hispanoamericana, la musicalidad, la visión exótica, la búsqueda de nuevas formas
métricas, ¿no? Aquí va a estar el autor José Santos Chocano y su obra más destacada de Chocano es Alma América. Y su obra de Alma América, dentro de su obra poética está el poema Blasón, donde Chocano se autodenomina cantor de América. Por eso que Chocano dice, no soy el cantor de América autóctono y salvaje, ¿no? A partir de ese momento se le llama a José Santos Chocano el cantor de América, ¿no? Chocano es un ególatra, ¿no? Egocéntrico. Entonces, él va a destacar en el caso del modernismo en el Perú, ¿ya? Musicalidad, exotismo. Recuerda que el exotismo es el gusto por lo lejano, por lo oriental. La búsqueda de nuevas formas y métricas se da porque Chocano, entre otros autores, van a alejarse de la tradición española, ¿no? Recuerda entonces que González Prada él es considerado también precursor del modernismo en el Perú, ¿ya? Recuerda que Clorinda y González Prada son precursores del indigenismo y González Prada, aparte del indigenismo, precursor del indigenismo, también es considerado precursor del modernismo. El realismo se desarrolla en este contexto de la reconstrucción nacional, o sea, después de la guerra, en los años 80, los años 90, ¿no? Se desarrolla esta visión del realismo, ¿no? Estamos hablando del siglo XIX, ¿no? Y el modernismo se desarrolla en la década del 90, del siglo XIX, ¿ya? Década del 90 del siglo XIX. Los años del 90, del siglo XIX, principios del siglo XX, ¿no? Se desarrolla el modernismo en esa década del 90 y principios del siglo XX, ¿ya? En ese contexto se desarrolla el modernismo. A la par, ¿no? Ya estamos en el siglo XX, se va a desarrollar el posmodernismo, ¿ya? Entonces, el posmodernismo se da a inicios del siglo XX, o sea, va a convivir con los modernistas también, ¿no? Porque los modernistas, recuerda que se desarrollan fines del siglo XIX, o sea, en los años 90, y las primeras décadas del siglo XX. Y en ese contexto de la primera década del siglo XX, el posmodernismo aparece. Así que convive con los modernistas, ¿no? En la primera década del siglo XX. El posmodernismo va a ser una transición entre los autores modernistas y los autores de vanguardia, porque el posmodernismo se desarrolla en la primera década y la segunda década del siglo XX. Por eso que el posmodernismo convivirá con los autores modernistas y también convivirá con los autores de vanguardia, ¿ya? Por eso que es una época de transición. Los posmodernistas se alejan del modernismo porque van a utilizar un lenguaje tierno y sencillo, mientras que los modernistas utilizaban un lenguaje erudito, un lenguaje culto. Los posmodernistas van a utilizar un lenguaje más sencillo. Hay una añoranza por el pasado, ¿no? Temática del hogar provinciano, temática de la añoranza de la infancia, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso que hay un lenguaje tierno, sencillo, se alejan del exotismo, no van a utilizar los elementos lejanos, ¿no? Todavía siguen conservando esa visión cosmopolita de estar al tanto de todo lo que sucede a su alrededor y la musicalidad también está presente. En el posmodernismo destaca Abraham Valdelomar, con El Caballero Carmelo, Los Ojos de Judas, entre otros, y José María Eguren. Abraham Valdelomar y José María Eguren. Eguren tiene obras como La canción de las figuras simbólicas, entre otros.
Luego del posmodernismo aparece la vanguardia. La vanguardia se desarrolla en la segunda década del siglo XX, específicamente con la publicación de Trilce, 1922, inicia oficialmente la vanguardia. La vanguardia rompe con la tradición. Recuerda que eso es una manifestación europea, ¿no? Nace en Europa la vanguardia y llega a Hispanoamérica, ¿no? Y en el caso peruano se da inicio con la obra Trilce. Hay una experimentación lingüística, por ejemplo, puedes observar en el poema 9 de Trilce, que está ahí en sus pantallas. Se moderniza el lenguaje, hay un sentido de palabras nuevas, neologismos, ¿no? Y recuerda que la vanguardia en el Perú tiene una ruptura con los elementos tradicionales. Aquí destaca César Vallejo, Martín Adán, Carlos Oquendo de Amat, entre otros. A su vez, aparece el indigenismo, también en el siglo XX, en la segunda década del siglo XX. Ahí te das cuenta que las dos primeras décadas del siglo XX van a ser muy interesantes, ¿no? Porque los autores modernistas están conviviendo con los postmodernistas. En la segunda década del siglo XX, el postmodernismo convive con los autores de vanguardia que empiezan a desarrollar y el indigenismo aparece en la segunda década del siglo XX también. ¿Ya? Entonces, en este contexto, ¿no? Vamos a encontrar diferentes manifestaciones literarias que conviven uno con otro, ¿no? A ver, por acá nos menciona, ya, ok, los autores de vanguardia en el Perú. César Vallejo, Martín Adán, una de sus obras de Martín Adán es La Casa de Cartón, de Martín Adán. Carlos Oquendo de Amat, que es otro autor, Carlos Oquendo de Amat y su obra, 5 metros de poemas. Esos son algunos autores de vanguardia. Carlos Oquendo de Amat con 5 metros de poemas, Martín Adán con La Casa de Cartón, César Vallejo con Trilce, entre otros, ¿no? El indigenismo se desarrolla en la segunda década del siglo XX. Inicia oficialmente con la publicación de cuentos andinos de López Albújar. El indigenismo va a buscar revalorar la cultura andina, va a mostrarnos la problemática de la tierra, ¿no? El enfrentamiento de las comunidades contra los gamonales, va a utilizar una narración tradicional y los grandes autores del indigenismo van a ser Ciro Alegría, que su producción literaria se desarrolla en la parte norte andina del Perú, y entre ellos El mundo es ancho y ajeno, una de sus grandes novelas. Manuel Escorza, que va a utilizar su producción literaria en la parte centro andina del Perú. Redoble Porrancas es una de sus obras. Y Arguedas, en la parte sur andina del Perú, entre sus obras Los ríos profundos. Recuerda entonces a estos autores, Ciro Alegría, Escorza, Arguedas. Arguedas es considerado el narrador bilingüe.
Vallejo es llamado el poeta del dolor humano. Muy bien. Continuamos. El indigenismo, como te estaba mencionando, se desarrolla en los años 20, en los años 30, los años 40, ¿no? El contexto sería el gobierno de Leguía, ¿no? En los años 20. Da inicio la vanguardia y el indigenismo en los años 20, y en ese contexto está el gobierno de Leguía, ¿no? Y el indigenismo abarca los años 20, 30 y 40. Ahora, en la década del 50, en el contexto del gobierno de Odría, ya va a aparecer esta llamada generación del 50, donde vamos a encontrar la temática de la migración, ¿no? La ciudad va a ser descrita de forma objetiva y crítica. Vamos a observar la migración del campo a la ciudad, ¿no? Hay una explosión demográfica, surgen las barriadas, los asentamientos humanos en algunas partes de la capital, y los representantes de esta generación del 50 tenemos en el caso de la visión de la narrativa, ¿no? O el género épico, a Julio Ramón Ribeiro. En el caso de la poesía, Blanca Varela, por ejemplo, ¿no? También está Romualdo, Jorge Eduardo Eyelson, entre otros autores. Recuerda que Julio Ramón Ribeiro tiene una obra, La Palabra del Mudo, donde está presente varios de sus cuentos, entre ellos Los Reynosos sin Plumas. Luego de la década del 50, recuerda que los autores representativos son, en el caso de la narrativa, Ribeiro, ¿no? Aunque también tenemos a Enrique Congreve, Osvaldo Reynoso, ¿no? Carlos Eduardo Zabaleta, el propio Manuel Escorzo también estaba presente aquí, Eleodoro Vargas Vicuña, Salazar Bondi, Luis Loaiza, y en la poesía, Eyelson, Romualdo, Blanca Varela, Washington Delgado, entre otros autores. Es de la generación del 50, ¿no? En la narrativa se muestra la temática urbana, la ciudad moderna, que está marginando a los que han llegado, ¿no? Con la intención de progreso. Y a partir de la generación del 50, algunos ya no nombran, ¿no? Estas manifestaciones literarias como generaciones, ¿no? Aunque en algunos libros todavía persiste esta noción de generación, ¿no? Por eso que en algunos libros vas a encontrar la generación del 60, la generación del 70, la generación del 80, la generación del 90, etcétera, ¿no? En la generación del 60 destaca Mario Vargas Llosa. En la generación del 70, Bryce Echenique, ¿no? Una de sus obras de Bryce es Un mundo para Julius, ¿no? Y en la década del 60 va a aparecer algunas obras de Mario Vargas Llosa, como La ciudad y los perros. Muy bien. Esa sería entonces la literatura peruana. Recuerda que a partir del 60 para adelante ya no hay una manifestación o un grupo, ¿no? Literario, ¿no? Más bien estamos, se está buscando
manifestar la literatura cada 10 años, ¿no? Cosa que, por eso que va a haber una discusión sobre la terminología de generaciones, ¿no? Por eso se habla de literatura contemporánea, ¿no? Pero como les decía, van a encontrar en algunos de sus libros generación del 60, generación del 70, algunos generación del 80, generación del 90, generación del 2000, generación COVID, así, ¿no? ¿Ya? En el 50 sí se puede llamar generación del 50 porque es el contexto de la década del 50, ya sea por las migraciones, por el centralismo, por la dictadura de Odría, ¿no? Donde los autores van a tener una influencia de la realidad que están viviendo. O sea, todos los autores van a tener una influencia directa de la realidad que viven y eso van a asimilarlo y lo van a desarrollar en su producción literaria. Por ello, ¿no? Se denomina generación, ¿ya? Porque tanto el elemento del contexto y las características de estos autores engloban a una generación, ¿no? No quiere decir que todos se reunieron y desarrollaron una propuesta literaria, no, sino que cada autor, en cierta medida, producto de la influencia que se desató en este contexto, van a lograr evidenciarlo en su literatura. Por eso que los críticos literarios llaman a este conjunto de escritores que tienen similitudes en temática, que han vivido, ¿no? Etapa una etapa histórica en el Perú, le van a llamar generación del 50. ¿Ya? Ahora, en el 60 también hay algunos contextos que van a influenciar a los autores. Por ejemplo, este contexto de la Revolución Cubana, ¿no? Surgimiento de las guerrillas, ¿ya? Por eso que a nivel continental, ¿no? Vamos a encontrar el boom hispanoamericano. Pero en el caso peruano, son contextos ya, contextos globales, ¿no? Que no solamente repercuten en los autores del 60, también en los autores del 70, ¿no? Con el tema de las dictaduras militares. Por eso que ya no se habla de una generación, ¿no? Cada 10 años, ¿no? Porque los autores del 50 también van a tener esta influencia de la década del 60 o de la década del 70, porque están produciendo sus obras todavía en este tiempo. Por eso que ya no se habla de generaciones, o sea, no cambia una generación cada 10 años, ¿no? Los del 60 y 50 tienen todavía particularidades, ¿no? Es por eso que algunos ya no hablan o mencionan generación del 70, 80, ¿no? Hasta el 60 incluso lo pueden considerar, del 60 para adelante, o sea, del 70 para adelante ya no, eh, ya está en discusión. Por eso que en San Marcos recuerda que solamente te preguntan hasta aquí, ¿no? Hasta Mario Vargas Llosa, ¿no? La generación de 60, ¿no? A partir del 70, 80, 90 ya no te pregunto todavía en el examen de San Marcos, ¿no? Jefferson nos dice, ¿la literatura peruana es pluricultural? Correcto, sí, es pluricultural. Porque estamos observando que no solamente se nutre de una cultura en particular, la cultura europea, ¿no? Podemos encontrar también la influencia de la cultura andina, ¿no? También podemos encontrar influencias de otras manifestaciones, ¿no? Bien, habíamos señalado entonces la literatura peruana desde la época prehispánica hasta la actualidad, ¿no? Ahora, vamos a mencionar un poco de la etapa colonial. Habíamos señalado que íbamos a señalar algunas características de las crónicas. En la etapa colonial, como les estaba mencionando, aparecen las crónicas. Dice, es una manifestación de pretensión histórica, generalmente escrita por un testigo de los hechos. En otros casos, la información se obtiene interrogando a los mismos participantes de los acontecimientos. Tuvo como objetivo informar al rey de España sobre el proceso de ocupación y conquista de América, así como dar cuenta de las civilizaciones del Nuevo Mundo. Entonces, las crónicas van a tener una característica en particular, ¿no? Al inicio, las crónicas van a ser aquellos documentos que
tienen como objetivo informar al rey. O sea, no van a tener un elemento narrativo, o sea, un sentido literario, ¿no? Los cronistas al inicio lo que tienen que hacer es observar y dar cuenta en este documento oficial todo lo que estaba ocurriendo en estas tierras. Pero poco a poco, estas crónicas van a tener un sentido narrativo, ¿no? Y por eso que van a entrar dentro de la literatura también. Las crónicas se distinguen de la historia por su falta de visión crítica con respecto a los sucesos. Por ello, una crónica no puede ser entendida como un documento oficial, ¿no? Un documento realista, ¿no? Porque las crónicas van a tener todavía una visión directa de los acontecimientos, pero apasionada de los sucesos y marcada por el estilo y la personalidad del autor. Por eso que no puede ser de forma objetiva, ¿no? Lo que se lea no se puede entender de forma objetiva, ¿ya? Porque está vinculado a un sentido narrativo también. Incorpora la nueva realidad conocida, la naturaleza y la cultura de sus múltiples elementos. Entonces, al inicio, las crónicas tenían esta finalidad, informar al rey. Y poco a poco se van a alejar de ese informe al rey y van a escribir crónicas con un sentido literario, ¿ya? Los primeros cronistas van a ser españoles, ¿no? Luego vamos a encontrar cronistas mestizos y cronistas indígenas. Los comentarios reales del Inca Garcilaso de la Vega, cronista mestizo, está dividido en dos partes. La primera parte habla sobre el origen de los incas, su religión, su organización, su gobierno de paz y de guerra, hasta la llegada de los españoles. Esta primera parte se va a publicar en Lisboa en 1609. La primera parte tiene como finalidad corregir los errores que han cometido los cronistas españoles al hablar sobre el incanato. Ahora, ¿por qué? Recuerda, el Inca Garcilaso de la Vega es mestizo. Por parte de padre, proviene de un conquistador español. Y por parte de madre, proviene de la panaca de Huáscar. Es una ñusta, una princesa inca. Es parte de la realeza. Entonces el Inca Garcilaso de la Vega, en los comentarios reales, señala que él tiene información fidedigna, tanto de los acontecimientos de la conquista como también de los acontecimientos dentro de la, el sentido incaico, ¿no? Entonces tiene un mayor conocimiento de los sucesos. Además, conoce el quechua. Y por esa razón, la primera parte recuerda, se busca corregir los errores que tienen los cronistas españoles, ¿no? La primera parte te habla sobre el incanato. Hay una idealización respecto al incanato. En la segunda parte se va a publicar en Córdoba en 1617, pero esta obra se va a publicar después de la muerte de el Inca Garcilaso de la Vega, o sea, es una obra póstuma, ¿no? Y se va a publicar con el título Historia General del Perú. Esa segunda parte hablará entonces sobre la caída del incanato y el enfrentamiento de los españoles conquistadores, ¿no? La guerra civil entre los conquistadores. Esta segunda parte buscará limpiar la imagen de su padre a ser catalogado como traidor de la corona. Entonces recuerda la obra Los comentarios reales del Inca Garcilaso de la Vega. ¿Ya? Bien.
Ahora, vamos con el Nueva Crónica y Buen Gobierno. La obra Nueva Crónica y Buen Gobierno, recuerda que lo escribe Huamampoma de Ayala, un cronista indígena. También está dividido en dos partes. La primera parte, Nueva Crónica, nos habla sobre la cultura milenaria del Perú prehispánico, o sea, antes de la llegada de los españoles, hasta el incanato. Para Huamampoma de Ayala, los pueblos antes del incanato eran pueblos civilizados, mientras que el Inca Garcilaso de la Vega señala lo contrario, ¿no? Para el Inca Garcilaso estos pueblos no eran civilizados, más bien el Inca logra civilizar estos pueblos. Pero desde la perspectiva de Huamampoma de Ayala, los pueblos eran civilizados y los incas tiranos que lograron conquistar, ¿no? o invadir estas tierras, someter a estas personas. Así que en la primera parte se describe la cultura milenaria, ¿no? El autor busca enlazar la historia del mundo andino con la historia del mundo occidental antiguo. El tema, la organización social, económica y política en los Andes prehispánicos. En la segunda parte, Buen Gobierno, se narra la conquista y las guerras civiles entre los españoles, como se desarrolló también en los comentarios reales, ¿no? Asimismo, se describe la estructura del régimen colonial, la imposición cultural hispánica y la explotación de las poblaciones nativas. El tema es la denuncia de los abusos de las autoridades coloniales contra los indígenas. Y aquí te das cuenta de una diferencia con las crónicas de el Inca Garcilaso de la Vega. El Inca Garcilaso de la Vega idealiza el incanato y también idealiza, ¿no? la parte del enfrentamiento y la caída del incanato, ¿no? No nos muestra tal cual es, ¿no? Un sentido idílico. Guamampoma de Ayala va a escribir esta obra con la intención de llevarle al rey Felipe III, rey de España, e indicarle lo que está ocurriendo en estas tierras, que las autoridades coloniales que el rey ha mandado, estas autoridades están utilizando su poder para su propio beneficio, ¿no? Por eso que Juan Pablo de Ayala hace una denuncia de los abusos, a diferencia del Inca Garcilaso de la Vega, que no realiza esa denuncia, ¿no? Más bien oculta toda esa información. Guamampoma de Ayala también va a utilizar estas imágenes, ¿no? Una serie de imágenes y palabras, ¿no? La infografía. Recuerda que ese es el estilo de Guamampoma de Ayala, ya la infografía. Bien, hasta aquí. A ver, preguntas, dudas sobre las crónicas. Todo ok. Muy bien. Vamos al siguiente punto, que sería el teatro quechua colonial.
Ahora, en el teatro quechua colonial hay que tener en cuenta estos detalles, ¿no? En el teatro quechua colonial vamos a encontrar la influencia del teatro, la influencia del teatro barroco de España. Dice, los sacerdotes españoles escribieron diversos textos en quechua para adoctrinar a la población nativa. Por otra parte, el pueblo indígena siguió cultivando su tradición oral, a la cual incorporó algunos elementos de la nueva cultura dominante. En esa perspectiva, el fenómeno más interesante es el teatro quechua colonial. Desde mediados del siglo XVII hasta la rebelión de Túpac Amaru II, se escriben obras de teatro en lengua quechua, siguiendo los modelos del teatro español del siglo de oro. Ahora, el teatro quechua colonial se va a utilizar con la finalidad de evangelizar, ¿no? Los sacerdotes españoles entonces van a escribir en quechua para que así puedan evangelizar, ¿no?, a los indígenas. Pero ¿qué sucede? Sucede que en medio de todo esto, de este conjunto de obras que se están desarrollando, con ese sentido evangelizador, aparece una obra que rompe esquemas. Y esta obra es el Ollantay. ¿Por qué? Porque el Ollantay no se muestra esta noción evangelizadora. Por eso que destaca el Ollantay por encima de otras obras, ¿no? Y recuerda que el teatro quechua colonial tiene influencia del teatro barroco. El barroco, la utilización del contraste, la versificación, la presencia del gracioso, la temática del honor, entre otras características que se va a mencionar, ¿no? Recuerda que el teatro quechua tiene esa influencia, ¿ya? Entonces aparece el Ollantay, que es una obra que rompe esquemas porque no hay elementos cristianos aquí, ¿no? Vamos a mencionar entonces algunos elementos importantes del Ollantay. El Ollantay pertenece al género dramático, especie drama, está dividido en 3 actos, se va a ambientar en Cusco, utiliza la poesía, recuerda, utiliza, o sea, la versificación, rima consonante, la lengua es el quechua, recuerda que todas estas obras están en quechua, no hay alusión al cristianismo y predomina el octosílabo, ¿no? No hay alusión entonces al cristianismo, ¿ya? Ahora, el Ollantay tiene como tema central la rebeldía de un guerrero frente a la autoridad suprema del Inca. El Ollantay va a ser copiado por Antonio Valdés en el siglo XVIII, 1770, y por primera vez se va a publicar en 1857, tanto en quechua como en alemán, ¿no? Antes solamente estaban los manuscritos, ¿no?, del Ollantay, ¿ya? Y por eso que esos manuscritos no se podían tener en cuenta, ¿no? No se podía distribuir los manuscritos, ¿no? Porque recuerda que son el original y por eso se pueden dañar. Por ello, ¿no?, van a estar las copias, ¿no? Y recién en 1857, producto de esta publicación, ¿no?, se va a poder distribuir el Ollantay, ¿no? Porque antes solamente es para que tú puedas conocer el Ollantay, tenías que ir a la fuente primaria, tenías que leer con cuidado, ¿no?, esta, esta copia del siglo XVIII. La obra, el Ollantay, nos presenta la figura del el poder magnánimo y el poder autoritario, ¿ya? Recuerda eso. No te olvides entonces esta noción del poder autoritario y del poder magnánimo presente en el Ollantay. Está la temática del perdón, el final feliz, está la presencia del gracioso, ¿ya? El gracioso va a ser Piquichaki. La historia empieza cuando Ollantay y Piquichaki están conversando. Ollantay le está diciendo a Piquichaki que averigüe, ¿no?, cómo está Cusicoyo. Cusicoyo es
la hija del Inca Pachacútec. Ollanta es el guerrero de Pachacútec y Ollanta no es de la nobleza, Cusicoyu sí. La cuestión es que Ollanta decide ir donde Pachacútec y mencionarle que ama a su hija y por tanto quiere casarse con ella. Pachacútec lo mira a Ollanta y le dice, Ollanta, ¿no te das cuenta que tú no perteneces a esta clase? O sea, no mires alto, ¿no? Lo desprecia a Pachacútec a Ollanta, a pesar de que Ollanta es uno de los guerreros más importantes de Pachacútec y que ha logrado, gracias a sus hazañas, que Pachacútec expande su territorio. Pero Pachacútec lo desprecia, ¿no? Porque no es parte de la nobleza. Así que Ollanta le dice a Pachacútec, le manda, ¿no? Entonces máteme, ¿no? Pero Pachacútec se indigna aún más porque le está mandando y por eso le dice, Ollanta, lárgate de mí, ¿no? De mi presencia. Ollanta se marcha y es ahí donde Pachacútec manda a Rumiñahui a atrapar a Ollanta. Ollanta se despide de Cusicoyur, sabe que Pachacútec va a atraparlo, por eso que se tiene que ir al antisuyo. Y cuando está en el antisuyo, le va a decir a Piquichaki que averigüe qué es lo que ha pasado con Cusicoyur. Pero Piquichaki, por más que averigua, no sabe dónde está Cusicoyur. Sucede que Pachacútec ha llevado a Cusicoyur al Atyahuasi. La ha encerrado ahí, ¿no? Como castigo. Cusicoyur está embarazada, así que en el Atyahuasi va a nacer Imazuma, hija de Cusicoyur como Ollanta. Mientras tanto, Rumiñahui está luchando contra Ollanta para atraparlo, pero no lo consigue. No consigue atraparlo, más bien ha sido derrotado. Una y otra vez está siendo derrotado Rumiñahui, producto de la agilidad de Ollanta. Mientras más victorias gana Ollanta, más adeptos a su rebelión contra Pachacútec. Ha pasado ya 10 años, ha muerto Pachacútec y ahora le sucede en el trono su hijo Tupac Yupanqui. Tupac Yupanqui decide darle una oportunidad a Rumiñahui para atrapar a Ollanta. Por eso que Rumiñahui hace una estrategia. Va al antisuyo, a la fortaleza del Tambo, donde está Ollanta, pero va con harapos, ¿no? Ensangrentado, ¿no? Y llega a este lugar y exige ver a Ollanta. Así que Ollanta cuando conversa con Rumiñahui y lo ve, ¿no? Con lleno de harapos, ¿no? Golpeado, ensangrentado, le pregunta, ¿no? ¿Qué te ha sucedido? Y Rumiñahui le menciona que cuando asumió el gobierno, ¿no? El reinado, el Inca Tupac Yupanqui, hijo de Pachacútec, este pensó que nos íbamos a sublevar y por tanto me atacaron, ¿no? Mandó que me ataquen y yo me logré liberar de la muerte, dice, ¿no? Así que Tupac Yupanqui es más tirano que su propio padre. Por eso he venido para aliarnos, ¿no? Para enfrentarlo, para enfrentar a este tirano. Ollanta cuando escucha eso, le dice a Rumiñahui, no te preocupes, ¿no? A partir de este momento no te va a dañar Tupac Yupanqui. Y si vamos a enfrentarlo, entonces hay que hacerlo, ¿no? Y así caerá el gobierno, ¿no? De Tupac Yupanqui. Así que va a haber una alianza entre Ollanta y Rumiñahui. Por eso que Ollanta le dice, tenemos que celebrar esta alianza, porque ya se acerca la victoria. Y esta celebración va a durar un promedio de 2 días, 3 días, ¿no? ¿Ya? Como han celebrado, muchos están borrachos, muchos del ejército de Ollanta está borracho, otros están descansando. Así que Rumiñahui se da cuenta de eso y decide abrir la fortaleza del Tambo, manda una señal y el ejército de Rumiñahui, que estaba escondido hace horas y días, esperando la respuesta de su líder, logra entonces entrar a la fortaleza atrapando a todos. No encuentra resistencia, ¿no? Y al atraparlos deciden mandarlo al el Inca Tupac Yupanqui para la ejecución. Para eso,
Y Mazuma, que ella tiene también 10 años, ¿no? Y Mazuma cree que su madre está a punto de morir, porque recuerda que su madre, Kusikoyu, está encerrada, ¿no? Y desde que tiene uso de razón, Mazuma no ha visto a su madre y no sabe si de pronto sigue viva o no. Por eso que Mazuma escapa de la Yaguasi y va donde Tupac Yupanqui, ¿no? Mientras eso sucedía, Rumiñahui había traído a Ollanta y a los rebeldes ante Tupac Yupanqui. Tupac Yupanqui ha escuchado los consejos de Wilcauma, que es el sacerdote, y Tupac Yupanqui decide perdonar a los rebeldes del antisuyo. Rumiñahui no puede creerlo, le dice, pero ¿por qué, no? Pero Tupac Yupanqui le exige a Rumiñahui que se retire. Los rebeldes también se retiran y Tupac Yupanqui le dice, ¿no? Quiero que mencionen ustedes a sus familias, ¿no? Que yo, el Inca Tupac Yupanqui, he sido magnánimo con ustedes, ¿no? Y voy a gobernar de esa forma, dice, ¿no? Ollanta se queda sorprendido y Tupac Yupanqui le dice, Ollanta, tú vas a ser general de mi ejército, le dice, ¿no? He visto tu hidalguía, he visto tu coraje y por tanto vas a ser general de mi ejército. Ollanta se queda sorprendido por todo esto y le agradece, ¿no? No pensaba Ollanta que iba a encontrar eh, a un inca distinto a Pachacútec, ¿no? Porque recuerda que Rumiñahui le había dicho que era un tirano, ¿no? Pero Tupac Yupanqui era bondadoso, ¿no? Quería remediar algunos problemas que habían surgido en el gobierno de su padre, ¿no? Y cuando lleva a ver una celebración aparece Imazuma. E Imazuma le pide a Tupac Yupanqui que por favor le ayude para que su madre pueda estar eh, feliz, puede estar fuera, ¿no? de este encierro. Tupac Yupanqui se compadece de la niña y le dice, ¿cómo se llama tu madre, no? Vamos a ayudarla. Y le dice, se llama Kusikoyu. Tupac Yupanqui se sorprende y dice, ¿Kusikoyu? ¿Pero ella no está muerta? Entonces Ollanta le dice, ¿estás segura que es Kusikoyu? Sí, le dice, ¿no? Y entonces Ollanta le dice, si es verdad, ella es mi hija, le dice, ¿no? Tupac Yupanqui entonces libera a Kusikoyu, manda a traer a Kusikoyu y se reencuentra Ollanta con Kusikoyu, se abraza con su hija Imazuma y va a finalizar la obra de esa forma, ¿no? Con el reencuentro familiar. Un final feliz. ¿Ya? Bien, ese sería entonces el Ollantay. Una obra teatral donde te das cuenta no está la presencia de elementos cristianos, ¿no? Bien, eso sería entonces la literatura colonial con las crónicas y el Ollantay, que es una obra de teatro, ¿no? Con influencia del barroco español. El tema central, recuerda, la rebeldía del guerrero frente a la autoridad suprema del Inca. Ahí está, ¿no? El tema central, esa es la rebeldía del guerrero frente a la autoridad suprema. Por eso que entre los subtemas podemos encontrar, ¿no? La temática del perdón, ¿no? Entre los subtemas, ¿no? El tema del perdón, la representación del poder magnánimo con el poder eh, autoritario. El poder autoritario, el Inca Pachacútec, ¿no? Y el poder magnánimo o bondadoso, Tupac Yupanqui. Bien, hasta aquí. Preguntas, dudas, ¿todo ok? Recuerda que cuando Imazuma menciona, ¿no? Eh, ella es mi madre, cuando menciona, ¿no? Cuando le dice a Tupac Yupanqui, ¿no? Kusikoyur está viva, mi madre, ahí se revela una verdad, ¿no? Que estaba oculta. A esa revelación, perdón,
se le llama anagnórisis, cuando se revela una verdad, ¿ya? Esa es la anagnórisis. Por ahí justo nos estaba preguntando Ani, ¿no? ¿Qué es anagnórisis? Es cuando se revela, ¿no? Cuando algo está oculto y en un momento determinado se logra revelar, ¿no? Por eso que ese momento cuando Imazumak dice, Kusikoyo eres mi madre, y cuando se revela ante los personajes que Kusikoyo está viva, porque Tupac Yupanqui pensaba que estaba muerta, Ollanta también pensaba que estaba muerta, por eso que se realizó la rebelión, ¿no? Se revela entonces una gran verdad, ¿no? Que Kusikoyo estaba encerrada. Esa es la anagnórisis. Bien, en los comentarios está el enlace para que puedas ir a desarrollar eh, la obra, ¿no? A ver, por acá nos dice, ¿podría dar un ejemplo? Ah, el gracioso, ya. La presencia del gracioso es Piquichaki, ¿ya? En en el teatro español siempre estaba presente un personaje que generaba la acción cómica, ¿no? Y que contrastaba con los elementos trágicos que podrían producirse a lo largo de la historia. Entonces, dentro de la acción cómica, va a estar presente con Piquichaki. Piquichaki va a ser el gracioso de la obra, ¿no? Es como el bufón, ¿ya? Dentro de la obra, Piquichaki, ¿no? Y va a contrastar con, por ejemplo, los acontecimientos, ¿no? Eh, Imaginemos, ¿no? Al inicio de la obra, Piquichaki está conversando con Ollanta y Ollanta le dice, ¿no? Cosicoyo es la mujer hermosa, alegre y todo lo demás, ¿no? Y le dice a Piquichaki, ve a buscar noticias de Cosicoyo, quiero saber cómo está. Y Piquichaki le dice, pero yo por qué, ¿no? Yo no soy el enamorado, ¿no? Le dice, más bien, tú deberías de darte cuenta, le dice a Ollanta, ¿no? Que enamorarte de Cosicoyo es prácticamente tu perdición, le dice, ¿no? Y en ese momento aparece Wilcauma, el sacerdote y Piquichaki dice, no me agrada ese sujeto, le dice, ¿no? A Ollanta. Y cuando aparece Wilcauma, Ollanta le saluda, ¿no? Con cortesía. Y Piquichaki voltea y le saluda con cortesía también, ¿no? Y luego se da media vuelta y pone una cara de enojo, ¿no? Entonces, ese cambio brusco genera un sentido de burla, ¿no? Porque Piquichaki dice, por ejemplo, ¿no? No me cae ese gusano, esa serpiente, ¿no? Que es eh, Wilcauma, ¿no? Le dice a Ollanta con esa forma graciosa y burlesca, pero en el momento cuando viene Wilcauma, ¿no? Piquichaki cambia y le saluda, ¿no? Y le saluda, ¿por qué? Porque tiene miedo que Wilcauma le haga un hechizo, etcétera, ¿no? Entonces, el gracioso va a generar ese momento cómico, hilarante, ¿no? En la historia, ¿ya? En momentos, ¿no? En momentos cruciales. Entonces, Piquichaki es el gracioso. Bien, ahora sí, pueden estar dando ya el examen y luego retornan para poder resolver algunas preguntas de la clase de hoy. Recuerden que Ollanta no sabía que tenía una hija, ¿ya? Recuerden eso. Oyente se va a enterar, ¿no? Cuando Imazuma aparece, ¿no? A hablar con Tupac Yupanqui, ahí se entera que tiene una hija, ¿no? Recuerda que Oyente pensaba que Cosicuyo estaba muerta. Así que no se confundan en la pregunta 3. Hay un reconocimiento del padre a su hija perdida, ¿no? Porque
Ollanta no sabía, ¿no?, la existencia de su hija, ¿no? Por eso que no hay un sentido, no se presenta el reconocimiento del padre a su hija perdida, ¿no? No se presenta eso ahí, ¿ya? Hay otro tema muy importante en la pregunta 3 que se ve reflejado, ¿no? Recuerda cómo se representa la noción del poder. A ver, por aquí muy bien, André, 12-18, muy bien, Darwin, 18-18. Y por acá también Benny, también 18-18. Felicitaciones a todos ustedes. Vamos a ver cómo están los demás. A ver. Hasta aquí, a ver, la mayoría ha contestado correctamente la pregunta 1. Casi un 95% contestó correcto. En la pregunta 2, algunos se han equivocado. Recuerden a Valdelomar en qué contexto está, ¿ya? No se confundan, ¿no? Es el alejamiento del exotismo modernista, dice, ¿no? Entonces, si se aleja del modernismo, no puede ser un autor romántico, ¿no? Porque el romanticismo está antes del modernismo. O sea, si se aleja del modernismo, tiene que ser un movimiento posterior al modernismo. Por tanto, no puede ser ni romántico ni realista, ¿no? Así que ya ustedes observen cuál de esas dos manifestaciones serían, ¿no? Muy bien, empezamos. A ver, dice, con respecto a la verdad o falsedad de los siguientes enunciados sobre la característica de la literatura peruana, marca la alternativa que contiene la secuencia correcta. ¿Manifiesta un carácter netamente oral durante la época prehispánica? Sí. Si es durante la época prehispánica, sí es oral. ¿Es considerada como heterogénea? Correcto. ¿Pluricultural también? ¿Inclusivo y multilingüe? Correcto. Evidencia un conflicto entre lo andino y lo occidental, pero dice, ¿desde la República? No. Se da desde la época colonial. ¿Incorpora obras compuestas en lengua origen como el quechua? Correcto. La respuesta, la 1, sería la B. Muy bien, por acá han contestado correctamente también por aquí.
Muy bien, Jefferson. Muy bien, Benny. Muy bien, Nicole, Annie, Ariana, André. Correcto. Vamos con la pregunta número 2. A ver, ¿cuál sería la respuesta en la pregunta 2? Muy bien, en la pregunta número 2 dice, fue un periodo de crecimiento desordenado de Lima, migración de campesinos a la capital, surgimiento de las barriadas, escasez de trabajo, subempleo y delincuencia, contexto del 50, la generación del 50, efectivamente, ¿no? En la pregunta número 3 dice, esta obra, como fruto de la educación de Felipe Parra y Aliaga, Oñacatita de Manuel Sánchez Segura, se inscribe dentro de la corriente costumbrista. Correcto, muy bien, por acá han contestado correctamente. Ahora sí han aumentado las respuestas. Muy bien. A ver, ahí está Jefferson, Ariana, ¿no? Benny, André, Darwin, Steven, Larissa, Annie, André, Nicole, Jimena, Mari, Oscar. Muy bien. Pregunta 4. Vamos con la pregunta 4. A ver, ¿cuál debería ser la respuesta en la pregunta 4? Dice, el vanguardismo se desarrolló simultáneamente con la corriente modernista en América. Falso, ¿sí o no? El modernismo, fines del siglo XIX, el vanguardismo, siglo XX, ¿sí o no? El modernismo es la corriente oriunda de Hispanoamérica, sí, nace en nuestro continente. El indigenismo, que aparece en la segunda década del siglo XX, es una corriente que surge a mediados, falso. ¿Es correcto? Solo dos. Muy bien. Correcto, solo dos. Vamos con la pregunta 5. Las crónicas fueron documentos importantes durante el proceso de conquista en el siglo XVI. Marca la alternativa que contiene enunciados correctos sobre las características de las crónicas. Ya, las características. Las narraciones son hechas por testigos de los acontecimientos. Recuerda que las narraciones sí estaban hechas por testigos de los acontecimientos, ¿sí o no? Correcto. Desde el inicio de la conquista, el inicio te dice, desde el inicio, criticaban y emitían juicio de valor. Vamos a recordar. Las crónicas al inicio buscaban emitir juicio de valor, criticar, o buscaban solo informarle al rey lo que acontecía. Buscaban solo, ¿sí o no? Solo informarle al rey. Luego te mencioné que tenían ya un sentido narrativo, ¿sí o no? ¿Ya? Ya tenían otras funciones, pero al inicio su función era solo informarle al rey lo que acontecía, solo informarle, nada más. No emitían juicio de valor, ¿no? Criticaban, ya. Entonces, falso. Bueno, acá está, ¿no? Falso.
Las crónicas muestran el estilo y la personalidad del autor, eso sí, sí muestran las crónicas, ¿no? En el Perú, ¿los primeros cronistas fueron indígenas? No, fueron españoles. 1 y 3. Respuesta, la A. Muy bien, la respuesta la A, muy bien. Por ahí marcaron, bueno, contestaron correctamente en la pregunta 5. Ahora, pregunta 6. Las crónicas, como por ejemplo la de Guamampoma de Ayala, va a estar así, mira, ¿no? Ahora, ¿por qué está así? Un poco difícil de leerlo. Uno, porque en el siglo XVI, recuerda que estaba evolucionando también el castellano. Dos, porque Guamampoma de Ayala va a escribir en quechua, en aymara, en latín y en español. O sea, va a haber una distorsión de la lengua, ¿no? Producto de el conocimiento de estas 4 lenguas, ¿no? El idioma, ya sea el quechua, el aymara, el latín y el castellano, ¿no? Por eso que al leer, ahí te das cuenta un poco cómo se va distorsionando, ¿no? El lenguaje. Escrito y dibujado de mi mano e ingenio para que la variedad de ellas y de las pinturas y la exhibición y el dibujo a que vuestra majestad esté inclinado haga fácil aquel peso y molestia de una lectura falta de ambición y que aquel ornamento y estilo muy pulido que en los grandes ingeniosos se han encontrado o se hallan, ¿no? Ahora, ¿qué está diciendo Guamampoma de Ayala? Le está diciendo al rey de España, porque dice a vuestra majestad, le está diciendo que si de pronto le es un poco complicado entender lo que yo escribo, entonces observe mi dibujo, ¿no? Mi grafía, ¿no? Observe, perdón, mi imagen, ¿no? Para que pueda tener un mayor conocimiento de lo que estoy enunciando. Eso le está diciendo, ¿no? Explica al rey Felipe III, perdón, que el material iconográfico de su obra permitirá llevar a cabo una lectura más sencilla. Respuesta, la A. Correcto, muy bien. La respuesta la A por ahí han mencionado en los comentarios. Vamos con la pregunta 7. A ver, mira, esta pregunta. Quien quisiere ver las grandes hazañas de este varón, vea la historia general de las Indias que Francisco López de Gómara escribió. Bien, el Inca Garcilaso de la Vega nos está indicando que lo que va a señalar un poco es sobre la historia general de las Indias de Francisco López de Gómara. Hay una fuente, en este caso, escrita, ¿no? Una fuente escrita porque hay una obra de López de Gómara. Porque acá nos está preguntando, las fuentes que asisten al Inca Garcilaso provienen de la tradición escrita y oral. Vamos a ver. Tenemos una fuente escrita aquí. Que allí las hallará, aunque abreviadas, dice. Pero las que más loa y engrandece a este famoso sobre los famosos es la misma obra de esta conquista y descubrimiento. Yo quise añadir esto poco que faltó de la relación de aquel antiguo historiador, que como escribió lejos de donde acaecieron estas cosas y la relación que le daban yentes y vinientes, le dijeron muchas cosas de las que pasaron, pero imperfectas. Y yo las oí. Entonces no solamente fuente escrita, también fuente oral en mi tierra a mi padre y a sus contemporáneos, que en aquellos tiempos la mayor y más ordinaria conversación que tenía era repetir las cosas más hazañosas y notables que en sus conquistas había acaecido, donde contaban lo que hemos dicho y otras que en adelante diremos, que como alcanzaron a muchos de los primeros descubridores y conquistadores del Nuevo Mundo. Mira, ya nos está diciendo, a ver, son afirmaciones correctas respecto a las líneas extraídas de los comentarios reales. ¿Qué hace el Inca Garcilaso de la Vega? Corregir algunas crónicas, ¿no? Recuerda lo que siempre hacía el Inca Garcilaso. A ver, dice, la información empleada por López de Gómara se caracterizó por su increíble exactitud. Ahora, si es exacto, ya, si es exacto, entonces, ¿por qué el Inca Garcilaso va a tener que añadir un poco que faltó? ¿Y por qué el Inca Garcilaso dice que son imperfectas? Entonces, no son exactamente increíbles, ¿no? Por su increíble exactitud, no son exactos. No pueden ser exactos. ¿Ves? Porque si no, el Inca Garcilaso de la Vega ya no tendría que escribir más sobre esto. Bien, no son exactos. El autor pretende corregir algunas falencias presentes en la obra del cronista español. Sí.
Corregir falencias, sí, porque dice son imperfectas, él va a añadir un poco que las falta. Correcto. La fuente que asiste al Inca Garcilaso proviene de la tradición escrita y oral. Escrita, oral, correcto. Los conquistadores son descritos como seres ambiciosos y terriblemente crueles. En este pequeño fragmento no se observa esa descripción de los conquistadores. No se observan como crueles, no se observan como ambiciosos y crueles. Por tanto, la respuesta sería 2 y 3. 2 y 3, la respuesta la B. Muy bien. Hasta aquí entonces nos quedamos. Nos vemos entonces hasta la siguiente clase. Recuerden que la siguiente clase vamos a desarrollar literatura europea. Vamos a hablar del teatro griego. ¿Ya? En el intermedio 2 ya abordamos la literatura europea y en el intermedio 3 literatura peruana e hispanoamericana. Así que nos vemos hasta la siguiente clase. Cuídense. Recuerda que a partir de la siguiente semana ya desarrollamos toda literatura europea, así que espero que en estos días repases estos 4 últimos temas, ¿no? En especial lo que vimos en las corrientes literarias europeas, porque vamos a retomar la siguiente clase centrándonos en el teatro griego y hablar de Edipo Rey. Cuídense. Nos vemos entonces hasta la siguiente clase.